The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. La historia de Mateo, el recaudador de impuestos convertido en apóstol de Jesús, está llena de cambios y esperanza. Fue visto como un traidor por su pueblo y vivió aislado, rechazado por todos. Pero todo cambió el día que Jesús lo llamó con solo 2 palabras: sígueme. Mateo dejó atrás su antigua vida y comenzó un nuevo viaje que lo transformó en un seguidor de Cristo y en el autor de uno de los evangelios que todavía hoy inspira a personas de todo el mundo. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mateo nació en medio de las colinas de Galilea, una región llena de vida y conflictos. Era una tierra marcada por sus bulliciosos pueblos, el brillo del lago Genesaret al sol y el aroma de los olivos mecidos por el viento. Pero también fue un escenario de opresión, donde el pueblo judío vivió bajo el yugo del Imperio Romano, luchando por preservar su identidad y su fe. Mateus creció en este entorno, donde los sueños a menudo chocaban con la dura realidad de un mundo injusto. Desde muy joven, Mateus encontró un camino que le ofreció seguridad financiera, pero a costa de una reputación destruida. Se convirtió en recaudador de impuestos. No fue una elección que agradara a sus compatriotas. Los publicanos, como él, eran vistos como traidores, colaboradores del enemigo, que se enriquecían a costa del sufrimiento de sus propios hermanos. Siempre había un susurro de sospecha cuando pasaba por las calles, y miradas de desprecio lo seguían como sombras. Sin embargo, había algo en Matthew que parecía acostumbrado al aislamiento. Quizás había aceptado la idea de que la riqueza compraría su paz, incluso si no le aportaba amor ni respeto. Se sentó en la oficina de impuestos, contando monedas bajo la atenta mirada de los guardias romanos, mientras escuchaba murmullos de oraciones y protestas a lo lejos. Era un hombre que parecía tenerlo todo, pero al mismo tiempo no poseía nada. Las monedas que tintineaban sobre su mesa representaban más que riqueza. Eran como pequeños espejos que reflejaban su soledad y un vacío que tal vez no sabía cómo nombrar. Día tras día permaneció allí, rodeado de números y miradas de desaprobación. Mateus vivía atrapado en una rutina meticulosamente calculada. Cada mañana instalaba su mesa en la oficina del coleccionista, ajustaba los pergaminos y los instrumentos de conteo, como si quisiera dar a su obra una apariencia de orden que no existía en su alma. Desde su posición veía el movimiento del mercado, comerciantes discutiendo precios, niños corriendo entre los puestos, y de vez en cuando escuchaba a alguien susurrar su nombre como si fuera un insulto. Sabía lo que pensaban de él: traidor, ladrón, hombre sin fe. El trabajo de recaudador de impuestos no era solo una ocupación, sino una carga que llevaba, consciente de que era despreciado por aquellos a quienes debía llamar hermanos. Era cierto que muchos publicanos robaban para enriquecerse, aprovechándose de su posición, pero Mateo ya no sabía si su honestidad importaba. A los ojos del pueblo, él era simplemente un servidor más de Roma, alguien que no merecía perdón ni compasión. Aún así, continuó Matthew, día tras día, lidiando con monedas manchadas de sudor y lágrimas, cada pieza de plata que se deslizaba sobre su escritorio parecía pesar más que la anterior. Observó los rostros tensos de quienes les entregaban el sustento y por mucho que intentó ignorarlos, algo dentro de él protestó. Fue como si una voz, aún pequeña y casi inaudible, le preguntara: ¿hasta cuándo? Había noches en las que no podía dormir.
En su casa, rodeado de silencio, Mateus se preguntaba si algún día tendría una vida diferente. No sabía si lo que sentía era arrepentimiento o simplemente cansancio, pero había algo ahí, una inquietud que no podía quitarse de encima. Observó la luz de la luna brillar sobre sus monedas, sintiendo que por mucho que acumulara riquezas, su alma permanecía vacía. Hasta que un día, mientras Mateus ordenaba los registros en la oficina de impuestos y el sol de la mañana entraba por la pequeña ventana iluminando los montones de monedas que había reunido, escuchó unos pasos firmes que resonaban por la calle, acercándose a su mesa. Matthew miró hacia arriba y vio a un hombre que conocía por su nombre, pero que nunca había visto antes. Fue Jesús. Jesús no era como los demás. Su mirada no transmitía juicio ni desprecio. Más bien, había una profundidad que Mateo no podía descifrar. Fue como si, en un solo momento, el hombre que tenía delante viera todo, sus errores, sus elecciones, su soledad, y sin embargo, permaneciera allí, sin alejarse. Mateus sintió un extraño calor en el pecho, una mezcla de malestar y esperanza, como si algo estuviera a punto de romperse en su interior. Entonces, sin rodeos, Jesús habló. Su voz era tranquila, pero transmitida con una autoridad que parecía no pertenecer a este mundo. Dijo solo 2 palabras: sígueme, nada más. No hubo largos discursos ni explicaciones, solo una invitación sencilla, directa y en cierto modo irresistible. Matthew quedó paralizado por un momento. Podía escuchar el sonido de los latidos de su corazón, el murmullo de los comerciantes afuera e incluso el tintineo de una moneda que rodaba desde la mesa al suelo. Y ahí, en ese momento, todo cambió. Matthew se levantó, dejando atrás los pergaminos, las monedas, los registros, todo lo que sabía y que había definido su vida hasta entonces. No hizo preguntas, no dudó. Fue como si esa frase hubiera arrancado las cadenas invisibles que lo ataban a esa mesa. Cuando dio el primer paso para seguir a Jesús, no estaba seguro de hacia dónde se dirigía, pero sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Mateus, ya libre de las cadenas que lo ataban a la oficina del cobrador, dio el siguiente paso que le pareció natural. Decidió abrir las puertas de su casa para un gran banquete. No fue solo una comida, sino un gesto lleno de significado. Invitó a todos aquellos que, como él, eran rechazados por la sociedad: recaudadores de impuestos, pecadores, personas que vivían al margen, cargando con el peso de sus propios errores y los juicios de los demás. Era como si Matthew quisiera compartir el comienzo de su nueva vida con quienes más necesitaban saberlo. La casa, que antes había estado silenciosa y pesada, pronto se llenó de voces, risas tímidas y el aroma de la comida que se servía. Los invitados llegaron intercambiando miradas inseguras. Al fin y al cabo, no todos los días alguien como Mateus, conocido por su frialdad y distanciamiento, los convocaba a un banquete. Pero allí estaban, sentados uno al lado del otro, charlando mientras Jesús, el invitado principal, ocupaba el lugar de honor. Había algo extraordinario en esa escena. Jesús estaba allí, rodeado de personas que, para muchos, no merecían atención ni misericordia. Los fariseos, que observaban desde lejos, no pudieron ocultar su indignación. Murmuraban entre ellos, preguntándose cómo este hombre que se proclamaba maestro podía compartir la mesa con los pecadores. Pero Jesús, con su habitual calma, respondió de una manera que silenció las críticas. Los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estas palabras flotaron sobre la habitación, penetrando en los corazones y dejando un impacto que nadie allí olvidaría. Matthew miró todo esto en silencio, como si estuviera presenciando algo sagrado. La presencia de Jesús transformó no solo el ambiente, sino también a las personas. Los rostros endurecidos comenzaron a relajarse,
Las voces se volvieron más seguras y algo casi palpable llenó el aire: esperanza. El banquete fue un hito, pero lo que vino después fue aún más inesperado. Mateo, que hasta hace unos días era un recaudador de impuestos más, ahora caminaba junto a Jesús, aprendiendo, escuchando, viendo los milagros suceder ante sus ojos. La transformación que había comenzado con esa simple llamada, «Sígueme», parecía cobrar cada día más fuerza. Sin embargo, no tenía idea de lo que vendría después. Una mañana, mientras el grupo seguía su camino habitual por los caminos polvorientos de Galilea, Jesús llamó a los discípulos más cercanos. Con palabras que tenían una autoridad incuestionable, comenzó a anunciar algo que cambiaría el curso de la vida de Mateo para siempre. Llegó el momento de elegir 12 hombres. 12 que serían más que discípulos, serían apóstoles, enviados a llevar el mensaje del reino a todos los rincones. Matthew escuchó que lo llamaban por su nombre. No hubo fanfarria, solo la voz tranquila de Jesús, pero el peso de lo que significaban esas palabras cayó sobre él como un rayo. Mateo, el publicano, el hombre despreciado, el pecador que apenas podía levantar los ojos al cielo, era ahora parte de ese círculo estrecho. No estaba seguro de lo que eso implicaba, pero había una certeza inequívoca: su vida nunca volvería a ser la misma. Miró a su alrededor y vio a los otros elegidos: pescadores, simples trabajadores, hombres de todo tipo. No había eruditos ni líderes religiosos en el grupo, solo gente corriente como él. Esta elección parecía conllevar un simbolismo que no pasó desapercibido. Jesús no vio las apariencias, los defectos, ni las etiquetas que el mundo puso. Vio el corazón y el potencial de cada persona. Mientras seguía a Jesús, la responsabilidad del nuevo rol comenzó a pesar sobre los hombros de Mateo. Estaba ansioso, pero también esperanzado. Después de todo, él no era solo uno más del grupo. Era un apóstol, alguien que debía estar preparado para llevar el mensaje del reino a lugares que ni siquiera podía imaginar. Y en el fondo, sabía que esta preparación apenas comenzaba. Los días con Jesús fueron una mezcla de aprendizaje constante y desafíos que parecían crecer con cada paso. Mateo, que antes dedicaba su tiempo a cálculos y registros fiscales, ahora utilizó sus ojos y oídos para algo completamente diferente: absorber cada palabra, cada enseñanza del Maestro. Pero a pesar de que estaba inmerso en esta nueva vida, no podía ignorar un pensamiento que le venía a la mente con frecuencia. Había algo que sabía hacer bien, algo que durante mucho tiempo fue su herramienta de subsistencia: escribir. Era común que Mateo registrara mentalmente los momentos que pasaba con Jesús. Tenía buen ojo para los detalles, como el brillo de esperanza en los ojos de las personas sanadas, o la forma en que Jesús, con una sencilla parábola, transformó la comprensión de las multitudes. Era como si sintiera que esos recuerdos no eran solo para él, sino que necesitaban ser preservados para algo más grande. Fue entonces cuando la idea empezó a tomar forma. Mateo no fue solo un apóstol, también sería cronista. Decidió plasmar en papel los hechos, las palabras y los gestos que presenció, no solo como un recuerdo personal, sino como un mensaje para todos los que vendrían después de él. Su estilo era preciso, pero también profundamente humano. Sabía que no estaba simplemente narrando hechos, sino transmitiendo vida, esperanza y la promesa de algo mucho más grande. Mateo comenzó a organizar sus pensamientos y a conectar los acontecimientos que presenció con las enseñanzas de las Escrituras. Fue sorprendente cómo todo tenía sentido, desde las antiguas profecías hasta las acciones y palabras de Jesús. La habilidad que había utilizado para registrar números sirvió ahora para contar la historia más importante que jamás había conocido. Mateo escribía con dedicación, pero su propósito iba mucho más allá de registrar cuentos. Sabía que su pueblo,
los judíos, necesitaba ver algo que él mismo había descubierto. Jesús era el Mesías prometido, el cumplimiento de todas las profecías que habían resonado desde los tiempos de Abraham y David. Cada palabra que colocó en el pergamino fue elegida con cuidado, como si estuviera cosiendo un tejido sagrado, vinculando el pasado con el presente de una manera que nadie podía ignorar. Comenzó su relato de una manera que sus compatriotas reconocerían inmediatamente, con una genealogía. Pero no se trataba de una lista cualquiera de nombres. Era una línea dorada que trazaba el linaje de Jesús hasta Abraham, el padre de la fe, a través de David, el rey cuyos descendientes llevaban la promesa de un trono eterno. Era como si Matthew estuviera sosteniendo un espejo frente a su gente, mostrándoles que todo lo que habían esperado estaba justo frente a ellos. En cada página, Mateo conectaba los acontecimientos de la vida de Jesús con las Escrituras que los judíos conocían también. Recordó las palabras de los profetas, las promesas de salvación, y mostró cómo se realizaban en gestos sencillos, como la curación de un ciego, o en acontecimientos grandiosos, como la entrada triunfal en Jerusalén. Lo hizo no solo con precisión, sino también con pasión, porque sabía que este mensaje debía llegar a los corazones más endurecidos. Pero no fue solo el contenido lo que fue impresionante. Así fue como escribió Mateo. Tenía talento para crear imágenes vívidas, para pintar con palabras las escenas que veía con sus propios ojos. Cuando hablaba de Jesús caminando sobre el agua o multiplicando los panes, era como si el lector estuviera allí, sintiendo el viento en el rostro o sosteniendo un trozo del pan bendito. Esta habilidad hizo que su narrativa fuera más que una historia. Fue una invitación a vivir esas experiencias. A medida que Mateo profundizaba su trabajo, los días que pasaba junto a los demás apóstoles y a Jesús se hacían más intensos. La misión estaba adquiriendo nuevos contornos, expandiéndose más allá de las fronteras de Israel. Con el paso del tiempo, Mateo y los demás apóstoles se dieron cuenta de que la misión de Jesús era mayor de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Lo que había comenzado en las aldeas de Galilea, ahora resonó en tierras lejanas. Después de la ascensión de Cristo, Mateo, al igual que los demás apóstoles, recibió un llamado claro: llevar el mensaje del reino de Dios hasta los confines de la tierra. Era un desafío enorme, casi imposible, pero sabían que no estaban solos. El Espíritu Santo los guió. Para Mateus, abandonar su tierra natal no fue una decisión fácil. Creció entre los campos y colinas de Galilea. Conoció a la gente y sus historias. Pero su corazón ardía con el deseo de compartir lo que había aprendido, de llegar a aquellos que nunca habían oído hablar de Jesús. La tradición cristiana dice que Mateo viajó a tierras lejanas llevando el Evangelio a pueblos desconocidos. Se habla de viajes a Etiopía, a Persia e incluso a otras partes de Oriente Medio. En cada lugar al que fue, Mateus encontró nuevos desafíos. Los idiomas eran diferentes, las culturas extrañas y, a menudo, lo recibían con sospecha. Pero eso no lo detuvo. Habló con la misma pasión con la que había escrito. Relacionó las antiguas profecías con la vida de Jesús, mostró el impacto de las palabras del Maestro y, sobre todo, dejó que sus acciones hablaran más que cualquier discurso. Mateus era conocido por su calma y perseverancia. No solo predicó a grandes multitudes, sino que también se sentó con los más sencillos, compartió una comida, escuchó sus historias y les mostró pacientemente lo que significaba seguir el camino de Cristo. Donde quiera que iba, llevaba consigo la certeza de que su misión era plantar semillas, aunque nunca viera crecer los frutos. Estos viajes, marcados por peligros y sacrificios, moldearon aún más el corazón de Mateo. Sentía que vivía plenamente la llamada que había recibido.
Los viajes de Matthew lo llevaron a lugares que nunca hubiera imaginado visitar. Caminé por caminos polvorientos, crucé valles desconocidos y navegué ríos que surcaban paisajes exóticos. En cada parada encontré caras e historias nuevas, personas que cargaban con sus propias cargas y esperanzas. Les habló de Jesús, no solo como alguien que predicaba una nueva religión, sino como alguien que traía vida, sanación y redención. Matthew sabía que su mensaje era más que palabras, era una promesa viva. En cada pueblo que abandonó, Mateus llevó consigo las marcas de su misión. No siempre fue recibido con alegría. Hubo momentos de persecución, amenazas y rechazo. Sin embargo, nunca dio marcha atrás. Sus palabras resonaron en el corazón de algunos y eso fue suficiente. Incluso en los momentos más difíciles sintió la presencia de Cristo a su lado, fortaleciéndolo para continuar. Pero pasó el tiempo y los signos de cansancio comenzaron a sentirse en su cuerpo. Los largos viajes y el peso de la misión pasaron factura. Aún así, Mateus nunca pensó en darse por vencido. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Pertenecía a quien lo había llamado. A cada paso llevaba el recuerdo de la mirada de Jesús el día que todo comenzó. Una mirada que lo transformó y le dio propósito. Los detalles sobre los últimos días de Matthew están envueltos en un misterio. Algunos dicen que murió en tierras extranjeras, martirizado por su fe, mientras que otros creen que descansó en paz después de años de servicio. Lo cierto es que su obra, tanto escrita como vivida, dejó profundas huellas. El evangelio que escribió siguió resonando y tocando vidas, tal como sus palabras y acciones habían tocado a tantas personas a lo largo de su viaje. La vida de Mateo parecía resumirse en un contraste poderoso, como un mosaico que solo se revela completamente cuando se mira desde la distancia. De un recaudador de impuestos despreciado, aislado y crítico, pasó a ser uno de los 12 pilares de la misión más transformadora que el mundo jamás haya conocido. Cada momento de su viaje reflejó lo que Jesús hizo mejor: tomar lo improbable y transformarlo en extraordinario. Imaginar a Matthew en sus últimos años es como visualizar el desenlace de una historia que en realidad nunca termina. Quizás estaba sentado, con la piel marcada por el sol de los largos viajes y los ojos cansados, pero aún brillando con la misma pasión que lo había movido desde el día que escuchó el llamado. Las manos que alguna vez contaron monedas ahora sostenían el pergamino donde tomaban forma sus palabras, palabras que no solo registraron una historia, sino que vivirían para siempre en los corazones de quienes las leyeran. Mateo nunca buscó gloria o reconocimiento. La brillantez de su viaje residió en su total compromiso. Cambió riquezas pasajeras por tesoros eternos. Dejó de sopesar las deudas ajenas para hablar de quien pagó la deuda más grande de todas. Su historia no se trataba solo de un cambio de profesión o de lugar, sino de una transformación de identidad, de pecador a portador de gracia. Las últimas imágenes de Mateo pueden imaginarse como una metáfora viva. Un hombre que caminaba con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por la certeza de que su vida ahora tenía un propósito mayor. Y mientras el tiempo y las circunstancias lo llevaron al final de su camino terrenal, su obra, su evangelio y su ejemplo continuó como un río que nunca se seca, alimentando las almas de todos los que buscan comprender el poder de una vocación. La historia de Mateo no termina en la última página de su evangelio ni en el relato de su misión. Ella sigue viva, pulsando en cada lección que nos deja su trayectoria. Mirar la vida de este apóstol es ver a más de un solo hombre, es ver el poder de un encuentro con Cristo. Mateo nos muestra que no importa quiénes fuimos o qué hicimos, la gracia de Dios es capaz de transformar cualquier vida. Cada elección que hizo Mateo después de ese llamado, sígueme,
refleja el coraje de abandonar lo que era cómodo, aunque imperfecto, para abrazar lo desconocido, confiando plenamente en la voz de Jesús. Nos enseña sobre la fuerza de dejar atrás no solo los bienes materiales, sino también las barreras internas, la culpa, el miedo, la etiqueta que el mundo se empeña en poner. En su viaje, Matthew no solo encontró una nueva identidad, se convirtió en instrumento para que otros también pudieran transformarse. El legado de Mateo es como un faro que ilumina el camino para aquellos que se sienten indignos o atrapados en el pasado. Su evangelio no es solo un registro de las obras de Cristo, sino un testimonio de que Dios usa a personas comunes e imperfectas para lograr cosas extraordinarias. Mateo nos recuerda que la misión de Cristo no es exclusiva de los fuertes o de los que parecen más preparados. Elige a aquellos de corazón dispuesto, a aquellos que, como Mateo, se atreven a levantarse de la mesa de sus propias limitaciones. Y así, al final de su historia, lo que queda es una verdad simple pero profunda. No importa el punto de partida. Lo que realmente cuenta es el destino al que nos lleva la llamada de Dios. Mateo nos inspira a escuchar este llamado, a confiar en la transformación y a seguir el camino sabiendo que, como Él, podemos llegar a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Si te gustó la historia de Mateo y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.